La vida de nosotros, las personas, hombres y mujeres, es caminar. La vida es camino. Y caminar en el mundo, en la comunidad, y caminar en la historia. Nosotros somos cristianos y no estamos fuera del mundo y no estamos fuera de la historia. Dios, en su amor y en su providencia, va interviniendo, y nosotros en la fe nos dejamos del amor de Dios, y por eso nuestra historia, la historia de cada uno de ustedes, la historia de los pueblos, se hace historia de salvación. Dios no es el Dios lejano, es el Dios que camina junto a nosotros y nos va iluminando, y también nos va alimentando en el camino de la vida. Esa es la primera catequesis de la novena que estamos empezando hoy. Es el Dios que actúa en la vida. Miren ustedes al pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto. Era un pueblo que vivía no vida, porque la esclavitud y el sufrimiento no es humano, no es digno de ninguna persona, ni en aquel tiempo ni ahora, en el que hay tantas situaciones de esclavitud. Y nos dice la palabra que en medio de la vida en sufrimiento, Dios escuchó el clamor del pueblo e interviene llamando a Moisés para que Moisés fuera el instrumento de liberación del pueblo en la esclavitud de Egipto. Y el brazo de Dios se manifiesta en el pueblo, porque lo libera de la esclavitud de Egipto. Tenían que pasar el desierto, y el desierto siempre es fatigoso, y no hay realización de vida, y no hay liberación. Piensen en cuáles son las situaciones de esclavitud en las que nos encontramos cada uno de nosotros. Y no hay liberación sin fatiga, pero es una fatiga que la vivimos en la esperanza de situación nueva que Dios hace siempre posible. El pueblo se cansó en el desierto, Israel, y empezaron a protestar. ¿Para qué nos sacaste de la esclavitud de Egipto si vamos a morir aquí en el desierto? Allá en Egipto comíamos melones, allá en Egipto comíamos cebollas, allá en Egipto comíamos carne, pero ¿a qué precio?
los gobiernos corruptos y dictadores hacen tantas veces pan y circo para que el pueblo no se dé cuenta y estemos aplaudiendo siempre a los malos gobernantes. Ese no es el querer de Dios. A ese pueblo renegón, Dios les dio comida en el desierto. Les dio el maná. Les dio codornices para que el pueblo tuviera fuerza para seguir caminando hasta la tierra prometida, donde iban a vivir con sus propios recursos. Y este pueblo adquirió identidad. En el Antiguo Testamento, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. La identidad de ser pueblo de Dios, el pueblo de la alianza, aunque la alianza que Dios hizo con ellos pasó. Nosotros somos cristianos, somos católicos, pertenecemos a una familia, a una comunidad. Los zacapanecos tenemos nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia, nuestra característica, que no es la pistola, ni el sombrero, ni la camisa vaquera, ni el pantalón vaquero, que no es el macho. La identidad nuestra como zacapanecos es otra. La identidad nuestra, pues, es la espontaneidad, el ser espontáneo, el ser claro, sincero y directo, sin ofender. Pero en el país nos pintan mal. Ya es tiempo que demostremos otra cosa, la identidad que tenemos. Por otro lado, somos el pueblo de Dios, somos católicos. Nuestra familia es la iglesia y tenemos la identidad de pertenecer al pueblo de Dios de la nueva alianza que Dios ha hecho con su Hijo Jesucristo. Esa es la identidad nuestra y el sentido de pertenencia, como nos enseña el Concilio Vaticano en la Lumen Gentium, en la luz de las gentes, que Dios actúa no solo en una persona, sino que actúa en la comunidad. Y nosotros somos de la comunidad de la iglesia. Y ahí Dios nos ha escogido, ahí Dios está actuando en nosotros y ahí Dios nos está enviando al mundo para transformar el mundo, no para ser unos miedosos y no dan frutos en lo social. No basta rezar, hay que actuar. Y la señal de una genuina oración, como dice el Evangelio del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que vivamos como hermanos, que vivamos en justicia, que vivamos en fraternidad y que demos muestra de que somos el pueblo de Dios. Así como el Señor alimentó al pueblo en el desierto, pero no era comida de vida eterna, era alimento diario para que tuvieran fuerzas y llegaran a la tierra prometida, pero murieron, petatearon igual. A nosotros el Señor en la iglesia nos alimenta, nos nutrimos con la luz de la palabra porque Dios nos habla.
nos alimentamos y fortalecemos en la vida cristiana con los sacramentos, que no son cosas, son actos de Cristo para nuestra salvación. Y hoy claramente en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, nos está hablando que Él es el pan, empieza diciendo, porque recuerden que ahí fue la multiplicación de los panes y los pescados. Pero, como oyeron en el Evangelio, después ya no dice pan. ¿Qué dice después? Carne y sangre. Por eso, qué feo cuando decimos, yo quiero recibir la hostia. Usted no recibe la hostia, señora. Usted recibe la hostia consagrada, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ah, es que recibo el pan del cielo. No recibe pan del cielo, recibe el alimento del cielo, que es la carne y la sangre de Cristo. Y eso es lo que nosotros recibimos cuando comulgamos. Por eso nos estamos preparando al Congreso Eucarístico Nacional. Estamos exaltando y agradeciendo a Dios su presencia sacramental en su cuerpo, en su sangre, en su humanidad, en su divinidad, en su alma y en su gloria. Y Dios es fiel. Y desde que el padre Juan Godínez hace 500 años celebró la primera Eucaristía en Guatemala, no nos ha faltado la Eucaristía como misa, como celebración. Y no nos ha faltado su presencia, que nosotros adoramos. Después de la misa tenemos la hora santa de adoración eucarística. Pero sobre todo, no nos ha faltado durante 500 años de evangelización en Guatemala, no nos ha faltado la carne y la sangre de Cristo como alimento de vida eterna. No es alimento por unos años como pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Ese era pan para la fatiga humana. La Eucaristía no es para eso. La Eucaristía es para unirnos al Señor y comerlo. Esa es la finalidad de la Eucaristía. Claro que porque es presencia real del Señor, la adoramos. Está el culto en la celebración de la misa y está el culto eucarístico fuera de la misa, que son las horas santas, las visitas al Santísimo, la procesión de Corpus. Pero la finalidad principal de la Eucaristía es que lo comamos. Hay personas que por distintas razones no comulgan. No seamos curiosos y no nos metamos como metiches a la vida de ellos y juzgar. Que tal vez en la intención que tienen y las ganas, aunque no puedan porque quizá no son casados por la iglesia, se unen al Señor y tal vez están dando más frutos eucarísticos que algunos que comulgamos, que hacemos comuniones sin frutos, porque seguimos igual en las relaciones egoístas con la gente, seguimos faltando a la justicia. Así no hay que comulgar. Es decir, si nos alimentamos y nutrimos del cuerpo y de la sangre del Señor,
es para vivir plenamente. Y el que está sano da frutos en la vida ordinaria. Vamos a preguntarle a alguien que trabaja competentemente en laboratorio. Si yo no tengo anemia, si yo no tengo distintas enfermedades que vos ves cuando analizás la sangre, puedo dar frutos en la vida diaria. No tengo fuerza para trabajar, no tengo ilusión por otras cosas. Y a algunos que comulgan les pasa eso. Están enfermos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no dan frutos eucarísticos, porque no dan frutos en la justicia, porque no dan frutos en la verdad, porque no son solidarios ante las necesidades de los demás. Los frutos eucarísticos son frutos de comunión, de relaciones distintas con los demás, de relaciones de más iglesia, como hermanos. Y si con la gente que no viene a la iglesia, también con ellos damos frutos, dando testimonio. Ahí está el secreto del alimento para vida eterna que el Señor nos da. Somos peregrinos en este mundo, pero la vida no terminará con la muerte. La Eucaristía es anticipo, primicia del banquete celestial. Allá será la gran cosecha, será el gran festín, pero Dios en su misericordia nos da la Eucaristía para que aquí en la tierra nosotros vivamos como cristianos, tengamos la fuerza de seguir amando, porque Cristo dejó la Eucaristía como muestra de su amor. Y el mismo cuerpo que fue crucificado y la misma sangre que fue derramada en la cruz una noche antes, de modo sacramental en la última cena, el Señor ahí se quedó. Y se quedó para que ¿para qué? Comamos. Y entonces demos los frutos. Que la verdadera adoración en espíritu y en verdad se da cuando ofrecemos nuestra vida al Señor a través del servicio y del amor a los hermanos. Ahí es donde hemos de dar los frutos eucarísticos. Que en este primer día, que el tema es Dios alimenta a su pueblo, no para un rato, sino que Cristo nos alimenta para la vida eterna. Llenos de Él, podamos en verdad dar muestras con nuestra vida de lo que el Señor está haciendo cuando recibimos su cuerpo y su sangre, alimentos para la vida eterna.